lectura bíblica en 2 Corintios capítulo 14, versículos 2 Corintios 2, 14 al 17. Dice ahí el apóstol: mas gracias doy a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Qué manifiesta? El olor grato de su conocimiento. Amén. Y dice aquí: porque para Dios somos ¿qué? Grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y me encanta este último versículo, dice: porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A propósito, las palabras claves en este versículo son la expresión olor grato. Precisamente este sermón titula olor grato. Hace algún tiempo estaba leyendo acerca de quien murió después de un accidente y estuvo parapléjico o inválido por un tiempo. El actor que hizo el papel de Superman, ¿recuerdan? Christopher Reeve. Y él, una de las cosas que perdió en su accidente fue el olfato. No percibía olor. Y a veces, por algunas circunstancias, la persona puede perder el olfato temporalmente. Cuando se está tomando tratamiento para el cáncer, a veces la quimioterapia afecta el sentido del olfato. Y quien pierda el sentido del olfato va a tener una vida simple, porque el olfato es por el cual también percibimos lo exquisito de los alimentos. El olfato juega un papel importante en el gusto. Y el olfato es uno de los sentidos por los cuales nosotros tenemos conocimiento del mundo exterior que nos rodea. Es por eso que algunos solteros y solteras les encanta usar lociones muy finas, porque el olor tiene una influencia poderosa. Cuando compro la loción que usaba cuando estaba soltero, María Luisa dice: hueles a novio. Es una loción que algunos amigos le llamaban el sígueme, que al echársela las muchachas se sienten atraídas para seguir el que la eche. Así que hay diferentes. Así que es maravilloso percibir un olor agradable en lociones, o cuando uno llega a casa con hambre y la esposa está cocinando y se siente ese sazón. Déjeme decirle, no porque sea mi esposa, pero María Luisa tiene un sazón muy exquisito. Mientras yo usaba las lociones, yo usaba unos platos que preparaba muy sabrosos. Y la Biblia, mis hermanos, utiliza como símbolo de la aceptación la expresión olor grato. Y yo quiero que hablamos nuestras Biblias en Génesis capítulo 8, versículo 20, donde se encuentra
por primera vez esa expresión, o uno de los lugares por primera vez se utiliza en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 21. Noé ha salido del arca y allí edifica un altar, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció el holocausto en el altar. Y percibió Jehová que olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Cómo sintió Dios esa ofrenda? Dice aquí, en olor grato. Vamos a leer otros pasajes de la Biblia. Éxodo capítulo 29. Allí tenemos 3. Éxodo 29, 18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. El versículo 25 dice: después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y el capítulo 41, el versículo 41 dice: y ofrecerás el otro cordero a la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a la libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Cualquier persona que lea estos versículos y que no sepa lo que verdaderamente significa eso, van a decir: el Señor le encanta la carne asada. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros podemos percibir aquí. Pero todas las cosas que se hacían allí tenían su significado. Vamos a leer Números capítulo 15, versículo 3. Dice: y harás ofrenda encendida a Jehová o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Pero estas ofrendas y este olor grato no solo estaban reducidos a la carne asada. También el Señor pedía en los sacrificios cosas que producían olor agradable, como por ejemplo en Levítico 16 del 12, Levítico 16 del 12 al 13. Dice allí: después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevarás detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, no sea que está sobre el testimonio, para que no muera. Bueno, ahí se está refiriendo a una ofrenda, a una ceremonia, pero allí había que usar también incienso, aroma, especies aromáticas, como también lo indica en Levítico. Vamos a leer Levítico. Vamos a leer el último versículo con respecto a las ceremonias allí. Levítico 24, 7. Dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. O sea, mis hermanos, que el olor en los sacrificios tenía un símbolo, significaba
el olor grato, la aceptación. ¿Era olor grato para quién? Para Jehová. Como una aceptación de lo que estaba haciendo allí el individuo, lo que estaba haciendo por fe. Era una aceptación. Y a través de la Biblia se sigue utilizando el símbolo de algo que tiene buen perfume, buen olor. Proverbios capítulo 27, versículo 9, dice: el ungüento y el perfume alegran ¿qué? El corazón. Y el cordial consejo del amigo, ¿a quién? Al hombre. Ahora, la Biblia empieza a introducir, ¿no? Un buen consejo es como ¿qué? Como un perfume. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es como un perfume. Y también él sigue en cuanto a los olores. También cuando una persona está andando mal espiritualmente, tiene otro olor espiritual, un olor diferente. En Ezequiel 20:41 dice allí la palabra de Dios, dice: como incienso agradable cuando os haya sacado. Bueno, todavía no es el versículo a que me refiero, va a estar más adelante, pero aquí vuelve a decir que cuando Dios busca a sus hijos y los quiere liberar, dice: como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre ¿qué? De entre los pueblos. Es decir, cuando el Señor saca a un hijo de la mundanalidad, para Él lo acepta como ¿qué? Como incienso agradable. Pero cuando los hijos de Dios se separan del Señor, tienen también, como decía antes, otro aroma. Pero ahora vamos a leer el Levítico, el último versículo, esto de acá del Pentateuco, Levítico capítulo 26, versículo 31. Dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no ¿qué? No oleré ¿qué? La fragancia de vuestro suave perfume. O sea que si los hijos de Dios no andan de acuerdo a los caminos del Señor y se apartan del Señor y no hacen su voluntad, sus sacrificios y sus cultos, no han aceptado a Dios, no han aceptado. Ahora en Eclesiastés capítulo 10 versículo 1, ahora sí empezamos, vamos a leer el versículo del cual les hablé. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En el Nuevo Testamento, al nacer Jesús, unos hombres vienen a visitarle. ¿Y qué le traen a Jesús? Capítulo 2, versículo 11 dice, de Mateo dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Es decir, oro, que era una parte monetaria, pero también el incienso y la mirra, que iban a hacer para Jesús algo como olor grato. La palabra de Dios nos dice que una mujer que Dios ayudó y quien estaba agradecida con el Señor, vio que Jesús iba a estar en cierto lugar, y ella había oído rumores de que Jesús se iba a hacer rey, pero por otro lado había oído rumores de que iba a morir. Y esta mujer tomó de sus ahorros
y quiso honrar a Jesús. Palestina era un lugar donde se encontraban las rutas que venían desde el lejano oriente hacia Europa y viceversa. Así que por estos lugares pasaban mercaderes que traían alfombras finísimas persas para vender en Roma, pero también eran famosos las lociones, los perfumes costosísimos, y algunos de estos perfumes solo podían ser adquiridos por reyes y quizás por emperadores por el costo tan alto. La Biblia escribe que tal fue la calidad del perfume que esta mujer compró, que es descrito de diferentes maneras en la palabra de Dios. La manera completa es frasco de alabastro con perfume, nardo puro líquido, o sea, tomando la descripción de todos los evangelios. No cualquiera podía comprar un perfume de esto, pero esta mujer lo compró para honrar a Jesús. Decía, si Él se va a hacer rey, quiero tener el privilegio de ungirlo, que yo sea la primera que lo unja a Él como rey. O si Él ha de morir, que este perfume sea el perfume que lo prepare para su muerte. Así que la mujer se presenta allí, en Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38, dice, una mujer de la ciudad, que era pecadora. Yo no sé si he predicado ya esta porción de la Escritura, pero voy a predicar un sermón más profundo de esta porción de la Escritura, pero dice, una mujer que era pecadora. Parece ser que las demás no eran pecadoras, o los demás que estaban ahí no eran pecadores. Pero la descripción que hace el médico Lucas de la mujer se basa en lo que la gente consideraba como pecado en la época. Dice, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer tuvo que entrar arrastrándose, no se puede dejar ver porque no lo van a entrar allí a esa casa, y llega hasta Jesús. Y la palabra, el espíritu de profecía, la pluma inspirada en el deseo de todas las gentes, en la página 515, describe ese momento. Una mujer que llega, como decía antes, arrastrándose hacia la mesa, porque no podía ella, no le eran permitido entrar allí. Seguramente en el centro había alguna luz, como se acostumbraba allí, y las cabezas alrededor de la pared, de las paredes, se veían las cabezas, las sombras. La luz estaba para quienes estaban sentados en la mesa, lo demás quizás era oscuridad. Y esta mujer aprovechó el momento para venir y llegar a los pies de Jesús. Y cuando suelta ese perfume era tan fino que si no hubiera sido por el olor del perfume, solo Jesús se hubiera dado cuenta de lo que la mujer estaba haciendo. Pero ese olor empezó a invadir la habitación. Entonces, quienes estaban allí sintieron que algo estaba pasando. Y ahí es donde ocurren muchas otras cosas. Pero ese frasco de perfume fue derramado allí, dice la pluma inspirada, de la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia. Así Cristo había de morir, su cuerpo había de ser quebrantado, pero Él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Hermanos, el perfume del cuerpo, el sacrificio salvador de Cristo,
Así como ese aroma se expandió en esa habitación, el aroma de la salvación del Señor, el olor grato de la salvación de Dios se extendió por toda la tierra y aún se siente a través de los siglos de los siglos. En olor grato, el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Leyendo el último versículo en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice ahí el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Mis hermanos, un cristiano lleno de amor es un cristiano que está bien sazonado, huele sabroso. Un cristiano entregado al Señor es como un perfume que va a todo lugar, perfuma a todo lugar donde va, porque es una bendición donde quiera que está. Donde está y habla, lleva consuelo. Donde está y habla, lleva paz, lleva gozo. Donde vaya hay un conflicto, es bienaventurado porque es pacificador. Es triste que un cristiano sea uno que meta fuego en lugar de pacificar, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús nosotros podemos, mis hermanos, ser victoriosos y tener olor grato, poder ser para Dios olor grato, con nuestras acciones, con nuestra vida. Empapados de Jesús, podemos perfumar el vecindario, el lugar donde estemos. Que nosotros sabemos que no es un olor físico, sino que es un simbolismo. Donde el Hijo de Dios está, allí hay bendición. Ahí llega la esperanza. Aún más podría decir que donde llega un Hijo de Dios, ahí llegan las buenas de salvación. Para salvar. Dios quiera que nosotros podamos ser olor grato de Dios para quien nos rodea. Y donde quiera que estemos, llevar la palabra de esperanza y transmitir ese perfume que empezó a ser esparcido en el Calvario y que ha perfumado este mundo a través de los siglos, y del cual perfume y fragancia nosotros podemos ser partícipes. Amén. Que Dios les bendiga.